Hola muchachos, ¿cómo están? En esta clase grabada voy a explicar un ejemplo de un ejercicio sobre la operación de los bioreactores enzimáticos, en el caso de la producción de jarabe de maíz o jarabe de glucosa a partir de almidón de maíz. Este ejercicio corresponde a algunos de los tópicos que se plantean también en los ejercicios del taller de cinética enzimática básica y bioreactores enzimáticos. Voy a leer primero el enunciado del problema de manera lenta para que ustedes alcancen a anotarlo, es decir, como un dictado. Calcular la cantidad de jarabe de glucosa. Calcular la cantidad de jarabe de glucosa que se puede producir en un año. Que se puede producir en un año mediante la hidrólisis enzimática de 791 toneladas de almidón de maíz en un proceso por lotes. Empleando glucoamilasa. Asumir que las pérdidas de producto durante las operaciones para obtener la forma comercial del jarabe son del 1,5%. El bioreactor enzimático para la hidrólisis de almidón. Tiene una capacidad de 50 metros cúbicos. En la reacción se transforma el 100% del almidón en 72 horas. Entonces, ¿cómo realizamos este ejercicio? Para ello, pues hacemos uso del esquema general de resolución de un problema en ingeniería, que ustedes seguramente ya han aplicado de manera consciente o de manera intuitiva. Lo primero que hay que hacer es leer muy bien el enunciado del problema y entender bien el planteamiento de ese problema. Exactamente qué es lo que se pide y con qué información inicial se cuenta. Es posible que haya que hacer algunas conversiones en las unidades de los datos que nos proporciona el problema. La segunda etapa consiste en generar un esquema del problema. Por ejemplo, un diagrama conceptual de lo que nos están pidiendo, muchas veces un diagrama de bloques con balances de materia en nuestros casos, y a veces también hay que generar un diagrama del procedimiento de resolución del problema para tener claro para dónde vamos. La tercera etapa ya corresponde a la identificación de las ecuaciones que necesitamos para calcular la respuesta del problema y también encontrar los datos que se necesitan para poder utilizar esas ecuaciones. Muchas veces son datos adicionales que hay que encontrarlos en la literatura, en este caso por ejemplo en Google, o que se pueden deducir de los datos iniciales del problema. En la cuarta etapa ya se realizan los cálculos teniendo en cuenta esa ecuación o ecuaciones con las cuales vamos a obtener la respuesta, para lo cual en muchos casos simplemente lo que se requiere es reemplazar con los valores numéricos las diferentes variables y parámetros de la ecuación, pero en otros casos, sobre todo cuando tenemos varias ecuaciones, sistemas de ecuaciones o inclusive ecuaciones diferenciales, pues
es necesario aplicar algún método matemático, métodos de cálculo por ejemplo, o métodos numéricos utilizando ya computador o Excel o un solver de algún programa matemático para poder resolver las ecuaciones. Y finalmente, en la quinta etapa se expresa la respuesta que se obtuvo en la etapa anterior considerando el enunciado del problema, es decir, exactamente qué fue lo que nos preguntaron. Entonces, para la exposición de cómo se desarrolla y se soluciona este ejercicio, vamos a seguir estas 5 etapas, para lo cual voy a ir marcando en la pantalla, conforme vaya realizando la explicación de cómo se resuelve el ejercicio, en qué etapa estamos del esquema general de resolución de este problema. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, primero que todo, el volumen geométrico de un tanque, estamos hablando de un solo tanque, de un solo bioreactor, es de 50 metros cúbicos. 50 metros cúbicos es lo mismo que 50.000 litros. ¿Qué más nos dice? Que las pérdidas en las etapas de preparación del producto son 1,5%. ¿Qué más nos dan? Cantidad de almidón, no le tenemos nomenclatura, cantidad de almidón a procesar es de 791 toneladas por año de almidón como materia prima que entra al proceso, es decir, 791.000 kilogramos de almidón por año para procesar. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuánto es G? La producción de jarabe. Entonces ya tenemos entendido el ejercicio. Es muy importante uno entender el planteamiento del problema. Eso suelo decir que ya con esto tenemos ganado. Cuando entendemos bien el ejercicio, sabemos qué es lo que nos piden, ya tenemos ganado el 50% del ejercicio. Saber de dónde partimos. Entonces, después de eso hacemos un esquemita. Recuerden el proceso como tal. Siempre es bueno tener un esquema o una gráfica o un dibujo, un diagrama. Entonces, tenemos acá la etapa de transformación, o sea, la reacción enzimática. ¿Sí? Por acá entran justamente 791 toneladas al año de almidón. Y aquí también pues entrará la glucoamilasa y el agua, lógicamente, ¿no? Es una reacción de hidrólisis. Y después tenemos la etapa, llamémosla de preparación del producto en su forma comercial. Por ejemplo, etapas de separación y purificación, si es del caso. El empacado, que es después de la reacción. Separación, purificación, de pronto adición de algunos complementos, excipientes, estabilizadores, etcétera, y el empacado como tal en su forma comercial. Y lógicamente, pues aquí habrá unas pérdidas que nos dicen que son del 1,5%. Y al final, pues obtenemos el producto, que es el jarabe de glucosa, que lo vamos a designar como G. Entonces, este es nuestro pequeño balance, el esquema como tal. Y además, ¿qué información complementaria necesitamos? Pues ante todo, la reacción enzimática. ¿Cuál es la reacción? Almidón más agua, esto se hace con agua caliente, en realidad se hace en 2 etapas. Hay una etapa inicial que está aquí incluida, que es la etapa de gelatinización. Para poder disolver el almidón en agua fría no se disuelve, entonces toca disolverlo con agua caliente, en un proceso llamado gelatinización. Almidón más agua produce, bajo la acción de la enzima glucoamilasa, glucosa. Necesitamos saber además el rendimiento. Entonces, de los datos de esta reacción hay que averiguar más sobre la reacción. De hecho, esta reacción la hacemos en el laboratorio. Entonces, hay que averiguar los datos de la reacción, cómo es. Entonces, en principio, de hecho, ustedes lo pueden encontrar por internet. Ustedes, si ven que les faltan datos, ustedes pueden buscar por Google. El almidón pues tiene diferentes pesos moleculares, entonces no podemos como hacer una estequiometría mol a mol, pero sí masa.
Y en masa nos dicen los datos experimentales que hay publicados de que si esta reacción va en un 100%, de cada 100 gramos de almidón se forman 111 gramos de glucosa. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestro rendimiento, estequiométrico, el teórico, es de 1,11 gramos de glucosa por gramos de almidón. Y además de la información de esta reacción, el tiempo de la reacción enzimática puede ser de 72 horas. Ojo, en el laboratorio trabajamos en realidad no una sola etapa de transformación, o sea, no una sola reacción enzimática, sino dos reacciones enzimáticas. Una reacción que llamamos de licuefacción, en donde agregamos una enzima que se llama alfa-amilasa durante 1 hora, y después, durante 24 horas, agregamos ya la glucoamilasa. La alfa-amilasa lo que hace es partir preliminarmente el almidón, hidrolizarlo en fragmentos ya pequeños, pero no glucosa todavía. Y después la glucoamilasa convierte esos fragmentos pequeños de almidón, los lleva hasta glucosa en 24 horas. Pero también es posible hacerlo directamente, como está planteado en este ejercicio. Entonces, en ese caso, la reacción pues ya puede durar, digamos, hasta 72 horas. Entonces, esta es la reacción como tal, los datos experimentales o los datos que hay de la industria. Como pueden ver, lógicamente parte del agua se incorpora acá y tenemos entonces la glucosa. Y por lo tanto, el rendimiento que tenemos es de 1,11 gramos de glucosa sobre gramos de almidón, o lo que es lo mismo, 1,11 kilogramos de glucosa sobre kilogramos de almidón. O 1,11 toneladas de glucosa sobre toneladas de almidón. El tiempo de reacción es 72 horas. Entonces, ahora sí, ¿de qué ecuación partimos? Entonces, yo les había hablado de esta ecuación. El volumen geométrico es igual a G en la etapa de reacción sobre el coeficiente de llenado del tanque por el número de lotes por la concentración de producto al final de la reacción por el número de bioreactores que trabajan en paralelo. Entonces, VG ya la tenemos. VG nos dijeron que eran reactores de 50 metros cúbicos. G de la reacción es, ustedes saben que el G de la reacción es este que aparece acá, esta corriente, la cantidad de jarabe de glucosa o de glucosa que sale en la etapa de transformación, pero que todavía no está en su forma comercial. Después hay que hacerle otras cosas, empacarlo, agregarle cosas, inclusive a veces hasta evaporarlo, para obtener entonces la cantidad de jarabe. Si lo escogemos, cuánto vamos a llenar el tanque, L, que hallar cuánto es el número de lotes. Ahorita miramos cómo hablamos de la concentración de producto, pronto un dato que nos falta, y Z, la cantidad de bioreactores, que es 1. Entonces empecemos por sí. Entonces sí, ¿qué dijimos sobre cuánto podíamos llenar el tanque? Recuerden que el tanque es este, digamos un tanque con agitación, el volumen geométrico es la capacidad del tanque, y cuánto lo llenamos, el porcentaje de cuánto lo llenamos se refiere entonces a sí. Entonces, entre 0,75 y 0,95. Ya tenemos el tanque, ya sabemos que es de 50 metros cúbicos, o sea que el tanque ya lo estamos operando, ya estamos operando la planta, ya la planta existe, no estamos diseñando el proceso ni dimensionando el bioreactor. Entonces, digamos que estamos en este momento trabajando como operadores, no operarios. Operarios son las personas que están haciendo las diferentes labores en la planta, sino como operadores. Somos ingenieros operadores manejando la planta. A diferencia de los que la diseñan, pero aquí ya la planta en principio se deduce del enunciado del problema, nos está diciendo que ya el bioreactor tiene ya 50 metros cúbicos, entonces ya digamos que la planta está funcionando. Entonces somos operadores. Entonces en ese sentido los operadores siempre trabajamos de una manera optimista. ¿Qué significa de una manera optimista? Sabemos que el proceso ya tenemos experiencia sobre cómo funciona y por lo tanto al ser optimista pues la idea es que no se nos va a desbordar el bioreactor, el contenido cuando empieza la agitación. Entonces trabajamos en este rango, trabajamos con el valor más alto. Vamos a llenar el tanque lo más posible. Que somos optimistas, no va a haber ningún problema, no se nos va a derramar el tanque cuando empiece a agitarse
Y entre más llenemos el tanque, pues lógicamente pues más vamos a producir. Básicamente es eso. Entonces, vamos a definir, entonces, ¿qué escogemos? Nosotros decidimos hasta dónde llenamos, que psi es igual a 0,95. Pero también existe el caso del denominado criterio del diseñador. ¿Quién es el diseñador? Es aquella persona, un ingeniero, que está en el equipo de diseño y desarrollo de procesos, generalmente no de una empresa que opera una planta de producción, en este caso, por ejemplo, de jarabe de glucosa, sino en una firma o una compañía de ingeniería que realiza los diseños, la planeación, la proyección, los planos para montar una planta y también hacer las evaluaciones económicas, ambientales, etc. En ese sentido, el ingeniero diseñador, por lo general, no opera la planta que está diseñando porque vende los diseños a un tercero. ¿Y ese tercero quién es? Como lo dije anteriormente, un capitalista, un inversionista que después de hacer el análisis financiero decide si invierte o no. Entonces, bajo esa premisa, un diseñador para el que todavía no existe la planta, no la puede tocar, inclusive apenas está seleccionando los terrenos donde se va a construir la planta, no están comprados los equipos, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es dimensionar los equipos, saber qué equipos va a requerir haciendo los cálculos, qué tamaño, con qué especificaciones, si tienen agitación, si no tienen agitación, si están enchaquetados o no. Y por lo tanto, él debe trabajar con unos supuestos. Todo es supuesto para él. ¿Qué puede ocurrir si cambian las condiciones de esta manera? ¿Qué intervalos de reserva en los diseños debe de considerar este ingeniero? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si requiere producir una cantidad dada del producto final y al hacer los cálculos estima que requiere, por ejemplo, un bioreactor de, por ejemplo, 150.000 litros, él debe asegurarse de que ese reactor le pueda servir al inversionista que va a comprar la planta y que la va a montar con base en esos diseños. Entonces, ese ingeniero diseñador lo que va a hacer es que más bien recomienda no comprar un bioreactor de 150.000 litros, sino un poco más grande. Es decir, le da un intervalo de reserva en caso tal que de pronto haya alguna incertidumbre en el proceso que requiera, por ejemplo, que se agregue más agua al reactor o se agregue más materia prima para poder cumplir con los requerimientos de producto. Entonces, en ese sentido, el diseñador tiene una visión pesimista de los cálculos. Él siempre tiene que pensar que pueden ocurrir otras cosas no previstas y que por lo tanto es mejor tener una reserva no solamente en los volúmenes de los tanques, sino en la cantidad, por ejemplo, de combustible que se requiere, en la cantidad de electricidad, en la selección de la potencia de los motores, etc. Por eso, los diseñadores, al pensar de una manera pesimista, tienen que escoger otro valor del intervalo, en este caso en particular del coeficiente de llenado. De esta manera, bajo una visión pesimista, el diseñador escogería el valor más bajo del intervalo. Es decir, él escogería llenar en menor proporción el tanque que va a utilizar para la reacción enzimática, es decir, el bioreactor. ¿Y por qué lo llena con menos volumen? Porque él, en su visión de diseñador, tiene que dejar una reserva de espacio en caso de que por alguna razón, por ejemplo una agitación muy alta, el bioreactor haga que de pronto se pueda derramar el líquido dentro del tanque. Entonces, para evitar eso, pues mejor no lo llena tanto, como si lo hace el operador, que tiene más confianza en el proceso porque está ahí en tiempo real, en la vida real, ya ha operado y ya tiene experiencia del proceso, y por lo tanto él ya sabe que por mucho que agite, por ejemplo, no se le va a desbordar el bioreactor para determinados volúmenes. En cambio, el diseñador no lo sabe y por eso él diseña con una visión pesimista. Entonces, en este intervalo en particular, el diseñador escogerá el valor más bajo del intervalo del coeficiente de llenado. Caso contrario ocurre en el caso de estimar las pérdidas. Digamos que para un proceso en particular, el rango de pérdidas en la etapa de separación, purificación e inclusive de empacado puede estar alrededor de entre
un 1,5% y un 2,5%. Esto dependerá lógicamente de cada proceso en particular, porque cada proceso tiene sus especificidades. No van a ser las pérdidas iguales para un proceso de producción de jarabe de maíz o de glucosa que las pérdidas en un proceso, por ejemplo, de producción de una proteína recombinante. Entonces, el diseñador, como trabaja bajo una visión pesimista, es decir, siempre considerando el escenario menos favorable, entonces seguramente va a escoger el valor más alto de este intervalo, es decir, mayores pérdidas, lo menos favorable. El proceso no está implementado, entonces él diseña el proceso desde el papel, desde el computador, desde una posición pesimista. Ahora bien, el operador ya conoce el proceso, lo gestiona, lo maneja, lo dirige todos los días, ya tiene la experiencia, entonces él puede considerar que sus pérdidas en realidad están en el valor más bajo del intervalo. De hecho, si tiene pérdidas más altas, pues él mismo redirige su proceso, lo corrige, lo modifica para que haya las menores pérdidas posibles. Entonces, por eso el operador muy seguramente escogerá el valor más bajo de este intervalo. Fíjense entonces que tenemos dos intervalos, en un caso de coeficiente llenado, en otro caso de pérdidas, y en dependencia del criterio, ya sea el diseñador o el operador, pues escogerá uno de los dos valores extremos, ya sea el bajo o el alto en cada uno de los casos. Habrá que analizar en cada caso cuál valor escogemos. Por eso es muy importante definir del enunciado del problema si vamos a trabajar con criterio de diseñador o vamos a trabajar con criterio de operador. ¿Cuándo trabajamos con criterio de operador? Cuando ya tenemos el tanque, cuando ya tenemos los volúmenes de los equipos, se infiere de la lectura del enunciado del problema que ya la planta existe, está montada y está en operación. Mientras que cuando se pide, por ejemplo, dimensionar un equipo, estimar cuál sería su volumen o qué recursos necesitamos, entonces es evidente que todavía la planta no existe. Si no sabemos, por ejemplo, el volumen del bioreactor, la planta todavía no está montada. Y por lo tanto trabajamos con el criterio del diseñador. Entonces, para que se tenga en cuenta este criterio, el uno o el otro, en función del enunciado del problema. La otra opción es el sin criterio, el que no lo tiene claro y entonces trabaja con el valor de la mitad. Pero esa no es la idea, hay que escoger ese criterio de una manera razonada. Entonces, ¿qué hallar L? El número de lotes por periodo, en este caso el periodo es un año, es igual al tiempo de operación de la planta sobre el tiempo de un lote. Y el tiempo de un lote es igual al tiempo de la reacción más el tiempo de las operaciones suplementarias. Entonces aquí hay que, de nuevo, estimar. El tiempo de operación de la planta es de un año, pero no vamos a trabajar un año completo. Ya lo habíamos visto, vamos a trabajar 330 días. ¿Por qué? Un año completo tiene 365 días, un año calendario. Pero la planta, pues trabaja un año y sigue trabajando el siguiente año, después sigue trabajando el siguiente año. No podemos estar trabajando ininterrumpidamente porque a los equipos hay que hacerle mantenimiento preventivo, hay que hacerle reparaciones, etc. Entonces, en ese sentido, se trabaja, sobre todo en ingeniería industrial, en teoría, no 365 días por año, sino 330 días por año. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar acá. 330 días por periodo. El periodo en este caso es un año de operación. El tiempo de reacción, 72 horas. Más para un tanque de 50 metros cúbicos, ¿cuánto nos demoramos preparándolo, lavándolo, cargándolo, descargándolo para el siguiente lote? 2 días, 48 horas. Eso depende del tamaño. Si fuera un reactorcito de 100 litros, nos demoramos 3 horas. Pero acá es un gran reactor de 50 metros cúbicos. 50 metros cúbicos son 50.000 litros. Bueno, acá necesitamos pasar estos días a horas. Entonces recordemos que estos son, cada día tiene 24 horas. Nos dio 66,0. Si nos hubiera dado 66,1, lo aproximamos por exceso a 67. Que tengan eso muy claro. 1 sobre año. Que en realidad quiere decir lotes por año, por periodo de operación. Aquí el periodo de operación es un año. Si fuera un semestre, entonces aquí poníamos 180 días por periodo, 180 días por semestre.
Y ahí la reparación y los mantenimientos pues se hará después de los 180 días. El problema es cuando tenemos un año y no tenemos espacio porque sigue el siguiente año. En cambio, si tenemos un semestre, pues, y un semestre trabajando, y el siguiente semestre no va a trabajar, entonces podemos trabajar los 180 días por semestre. Simplemente hay que tener en cuenta esas pequeñas consideraciones. Entonces, otro valor que tenemos que tener en cuenta para utilizar la ecuación de cálculo, que recuerden que estamos trabajando VG igual a G de reacción sobre psi por L por P por Z. Entonces necesitamos hallar P, la concentración de producto. ¿Y para qué la necesitamos hallar? Para poder entonces, teniendo psi, L, Z, el volumen geométrico que lo tenemos, ya proceder a encontrar el valor de la cantidad de jarabe de maíz o jarabe de glucosa que se puede obtener en la etapa de reacción, es decir, antes de empacar ese jarabe y purificarlo, etc. Entonces necesitamos hallar P. Esta concentración de producto que necesitamos hallar corresponde a la concentración del producto en el tiempo igual al tiempo de reacción, que según el ejercicio, el enunciado del problema, es igual a 72 horas. Porque justamente nos dice que en la reacción se transforma el 100% del sustrato en 72 horas. Es decir, que para el tiempo de reacción igual a 72 horas, el sustrato es 0 y por lo tanto el grado de transformación es el 100%. Y para este sustrato igual a 0 y el tiempo t igual a 72 horas, es que necesitamos hallar P, la concentración de P que vamos a poner en esta ecuación. Es decir, que graficando no hay necesidad de hallar todo el perfil, de hecho no tenemos todos los datos suficientes para ello, pero sí tenemos el dato principal, que en el tiempo igual a 72 horas el sustrato es 0. Entonces, si tenemos acá el tiempo en minutos y aquí las concentraciones de sustrato y producto, por ejemplo, en gramos sobre litro, pues entonces la curva de sustrato va a empezar desde un valor S sub 0 hasta un valor de 0, acá. Y ese valor de 0 va a ser el tiempo de reacción, que ya sabemos que ese tiempo de reacción es igual a 72 horas. Y para esas 72 horas, es cuando ya se consumió todo el sustrato, pues necesitamos hallar cuál es la concentración de producto, porque ya no se va a formar más producto. ¿Cuál es la concentración de producto a las 72 horas? Y esta es justamente la que necesitamos conocer. Y la concentración de producto pues va a ser igual al rendimiento por S0 menos S. Para T igual a tiempo de reacción, que es igual a 72 horas. Y sub P lo tenemos, ya lo habíamos hallado. Y ya sabemos que es igual a 1,11 gramos de glucosa formada sobre gramos de almidón consumido. Es un valor constante para todos los tiempos, suponemos eso. Y ese, en el momento de tiempo t igual a 72 horas, va a ser igual a 0. Entonces, el producto a las 72 horas es igual a y sub p por S0 menos S a las 72 horas, que ya sabemos que es 0. Entonces, ¿qué nos queda? Que el producto a las 72 horas, es decir, el tiempo de reacción, va a ser igual a y sub p por S0. Y ese 0 todavía no lo tenemos. O sea, la concentración inicial de sustrato de la reacción enzimática. Como el proceso se lleva a cabo por lotes, es decir, tenemos el tanque vacío y le adicionamos la materia prima y después le adicionamos las enzimas, entonces aquí adicionamos el almidón, se lleva a cabo el proceso en el tiempo, es decir, el sustrato se consume y el producto se forma. Cuando terminamos el proceso, es decir, cuando S llega a 0, que ya sabemos que es a las 72 horas, nuestro tiempo de reacción, el lote se termina, se va hacia el bioreactor, se descarga, queda el reactor otra vez vacío y se comienza un siguiente lote. ¿Cuál es la concentración inicial en cada lote de producción?
Y eso implica saber cuánta materia prima agregamos a cada lote de producción. Ya sabemos que tenemos 66 lotes por año. Eso ya lo sabemos, ya lo calculamos antes. Entonces necesitamos ahora saber cuánto es la masa inicial de almidón, de materia prima, que se procesa en cada lote. Y con esa masa ya después sabemos la concentración. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la masa de almidón que se procesa en cada lote? Pues sabemos del ejercicio que se requiere llevar a cabo la hidrólisis enzimática de 791 toneladas de almidón de maíz en un proceso enzimático y en un proceso por lotes. Entonces estamos hablando de 791 toneladas de almidón que se deben de procesar durante todo un año. Precisamente lo que queremos saber es cuánta cantidad de jarabe de glucosa podemos obtener a partir de esas 791 toneladas de almidón de maíz. Entonces vamos ahora a averiguar, no ya en todo el año, que sabemos son 791 toneladas que hay que procesar de almidón, sino en cada lote. Entonces simplemente, para saber esta masa de almidón que se procesa en cada lote, pues tomamos la cantidad de almidón a procesar en todo el año y la dividimos entre el número de lotes por año, o sea, entre L. Y esto nos va a dar, ¿qué? 791 toneladas de almidón dividido 66 lotes por año. ¿Y esto cuánto nos da? 11,985 toneladas de almidón por lote. Es decir que este valor que necesitábamos, la masa inicial de almidón en cada lote, va a ser igual a 11.985 kilogramos de almidón a procesar en cada lote. Pero necesitamos, es la concentración inicial, no la masa. Entonces, recordamos que concentración es igual a masa sobre volumen. Entonces, la concentración que requerimos, que es la concentración inicial de sustrato en cada lote, va a ser igual a la masa inicial sobre el volumen de operación. Y ya sabemos, en nuestro criterio de operadores, que entonces el volumen de operación es de 47,5 metros cúbicos. Ya lo habíamos hallado, ya habíamos escogido el coeficiente de llenado psi. Y entonces ese va a ser el denominador y en el numerador vamos a tener la cantidad en kilogramos de almidón que necesitamos procesar en cada lote. Dividiendo estos dos valores nos da 252,3 kilogramos de almidón sobre metro cúbico. Es decir que la concentración inicial que necesitamos es de 252, pues 3 décimas con respecto al número de 252 es suficientemente pequeño, kilogramos por metro cúbico, que sabemos que es igual a 252 gramos sobre litro por unidades de conversión. Ahora, hallemos ahora sí el producto que habíamos especificado antes, que en este caso cuando tenemos el tiempo de reacción, el sustrato al final es de 0, se ha consumido todo el 100% del sustrato, según lo dice el enunciado del problema. Entonces, la concentración va a ser igual en ese tiempo de reacción al rendimiento por S sub 0. Entonces, para el tiempo de reacción que necesitamos, 11 gramos de glucosa sobre gramos de almidón por 252 gramos de almidón sobre litro. Entonces se nos simplifican los gramos de almidón con los gramos de almidón y obtenemos que P para ese tiempo de reacción, que es de 72 horas, va a ser igual aproximadamente a 280 gramos de glucosa por litro. Y ese es el valor que necesitamos obtener, que corresponde a la concentración de producto cuando el sustrato se acabó, es igual a 0. Es decir, nuestro tiempo de reacción. Y eso corresponde a esta concentración de producto. Este P igual a 280 gramos sobre litro de glucosa. Entonces, así hemos hallado
de los datos del enunciado del problema la concentración de producto al final de la reacción enzimática en cada lote de producción. Y entonces ya podemos proceder a incluir ese valor del producto, de la concentración del producto, en esta ecuación de cálculo para hallar lo que nos piden, que es G de reacción, la cantidad anual de glucosa, de jarabe de glucosa que se obtiene, pero en la etapa de reacción. Y después ya encontrar G, que es ya empacado, que es ya el jarabe de glucosa que ha sido sometido a separación, purificación y empaque. O sea, en su forma comercial. Y por cierto, 280 gramos sobre litro numéricamente es igual a 280 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tenemos también P y Z, que es 1. Entonces ya tenemos, sí lo escogimos, L lo calculamos, P lo calculamos, Z nos lo dieron. ¿Cuánto es la cantidad de glucosa que obtenemos en la etapa de reacción? Que sería igual a VG por psi por L por P por Z. Trabajen todo en kilogramos y en metros cúbicos. Entonces sería 50 metros cúbicos por psi, que es 0,95. Vamos a llenar mucho el tanque, no tiene unidades, por 66 años a la menos 1 por 280 kilogramos sobre metro cúbico por 1, un tanque, un bioreactor. 877.800 kilogramos por año de glucosa. ¿Y qué nos faltaría entonces? Esa glucosa es la de acá, en la etapa de transformación biológica, en los reactores. Pero después eso está diluido como tal, después hay que convertir todo eso a jarabe. Es posible que el jarabe haya que evaporarlo en su forma comercial. De hecho, en la forma comercial los jarabes tienen una concentración mucho más alta, de 28%, puede llegar inclusive a 50%, a 60%. Y es un líquido espeso, bastante viscoso. Entonces, ahí puede haber pérdidas. Vamos a decir entonces que G, la producción final de jarabe en su forma comercial, es igual a 1 menos pérdidas por G de reacción. Recuerden que siempre G de reacción es mayor que G por las pérdidas. Entonces G es igual, las pérdidas dijimos que eran el 1,5%. Entonces 1 menos 1,5%, ponemos acá en fracción de unidad. Entonces 1,5% sería 0,015. 0,01 es 1% y 0,015 es 1,5%. Por G de reacción, que es 877.800 kilogramos por año de glucosa. Y al hacer el cálculo nos da 864.633 kilogramos por año de glucosa. Aquí obtuvimos entonces la respuesta. En realidad, el ejercicio nos dice cuántos kilogramos de jarabe de glucosa se obtienen. El jarabe es glucosa más agua. Entonces habría como que mirar también cuál es la densidad, si tenemos cuál es la densidad y la concentración, pero no nos vamos a complicar. Por el momento digamos que jarabe de glucosa están hablando de la glucosa. Entonces así llegamos a la respuesta. Y así damos por terminado este ejercicio de ejemplo, el cual guarda algunas similitudes con preguntas específicas, inclusive en algunos numerales y en literales, del taller de cinética enzimática básica y bioreactores enzimáticos. Cuídense mucho, muchachos, que estén muy bien.